Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a esta sesión que estoy muy emocionado de compartir contigo. Eh, Hemos estado trabajando de manera fuerte en los últimos meses en nuestra organización en un día extra, entendiendo lo que los líderes requieren en esta nueva época para poder enfrentar todos los retos que realmente nos están poniendo en este mundo. Y creo que no hay mejor forma de reflejar o de explicar todo este cambio que estamos viviendo que con este término precisamente que se llama VUCA. Es un término que seguramente ya empezaste a ver en las noticias, ya empezaste a ver en las redes sociales, en las organizaciones. Definitivamente es algo que ya se empieza a mencionar y en algunos casos ya nos tocó ver que ya se empezaron a tomar acciones concretas para enfrentar este tema. Y hoy precisamente queremos hablar sobre qué significa VUCA y realmente entender, ¿es un término de moda o es algo que de verdad debamos poner atención? Y desde otra perspectiva también, ¿qué debemos hacer como líderes? ¿Cómo debemos prepararnos? Al final, un punto bien importante, recuerda que como líder tienes la responsabilidad de tu entorno. Por lo tanto, un líder no solo es aquel que tiene el honor de liderar un equipo en una organización tradicional, sino el concepto de liderazgo va más allá en el sentido de tu experiencia profesional, va en el sentido de cómo modificas tu entorno y cómo trabajas de manera distinta para lograr precisamente cambios en este entorno que está siendo muy complejo. Te doy la bienvenida a esta sesión. Mi nombre es Hugo García, director general de Un Día Extra. Somos una organización enfocada en ayudar a líderes a alcanzar el alto desempeño y a lograr resultados. Y hoy voy a tener el honor de acompañarte en esta sesión. Entonces, vamos a comenzar con los temas importantes que se refieren a este tema de VUCA. Vamos a entender primero de qué se trata este concepto, por qué está tan de moda y por qué debemos poner atención a este tema. Entonces, vamos a comenzar. El término VUCA viene de 4 palabras en inglés que nos recuerdan todos los elementos de complejidad que hoy estamos viviendo. Es un término relativamente nuevo, aunque la palabra nuevo en esta actualidad la verdad es que ya es muy relativa, precisamente hablando de este tema VUCA, que se empezó a utilizar por estrategas militares de Estados Unidos para referirse a todo el entorno que se estaban enfrentando cuando planeaban una estrategia militar. Las 4 palabras que las estoy compartiendo contigo en la pantalla son volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. En inglés, volatility, uncertainty, complexity and ambiguity. Estos 4 términos de por sí ya nos ayudan a entender o nos ayudan a recordarnos precisamente el momento por el que estamos pasando, el momento por el que estamos viviendo. Y me gustaría detenerme algunos momentos para entender qué significa cada concepto. De hecho, desde ahí empieza este proceso y por eso hoy de verdad queremos compartir contigo como líder esta información, porque es un término que hemos visto que se utiliza ya de manera genérica en algunos foros, para algunos es nueva el término. Sin embargo, yo creo que vale la pena que todos lo podamos explicar de una manera adecuada. Creo que desde ahí como líderes empezamos precisamente a tener esa responsabilidad para entender qué significa de manera concreta cada uno de estos términos.
Voy a empezar por el término de volatilidad. Si bien tal vez ahorita la palabra que más se utiliza en los noticieros, en las redes sociales, tiene que ver con la volatilidad financiera, que efectivamente es un efecto que estamos viviendo, la volatilidad realmente tiene que ver con cómo nosotros como humanos estamos siendo muy difíciles de predecir ante eventos caóticos. Yo los invito a pensar, por ejemplo, en lo que ha pasado en Latinoamérica, lo que ha pasado en México, respecto al tema de la polarización que existe, por ejemplo, en las redes sociales. No hace más de 3 años, el concepto general que se manejaba de política en redes sociales es muy distinto al que se está llevando hoy. Si alguno de ustedes es aficionado a Twitter, entenderá un poquito este tema de volatilidad de conceptos y cómo las personas hoy aprenden a categorizar y estereotipar de una manera no definida la manera en que se resuelven o se reciben los eventos que suceden en nuestro mundo. Y a eso es a lo que se refiere el tema de volatilidad. Una persona puede cambiar de manera de pensar muy rápido de acuerdo a la cantidad o a la forma en que recibe la información. Ahora, eso elévalo a un tema de población muy alta y entonces es cuando realmente tenemos riesgos muy importantes y que es difícil entender realmente hacia dónde debemos movernos. Entonces, la volatilidad es un término que tiene más que ver con cómo los humanos estamos categorizando y estereotipando la información que recibimos. Importante de nuevo, usar los términos correctos y entender de dónde viene este término. Ahí viene la parte de volatilidad. Pero ahora vamos a hablar del segundo término, uncertainty, incertidumbre. Aquí, este es uno de los que realmente se autoexplica de una manera más sencilla. Es difícil predecir eventos que van a ocurrir hacia adelante. Es difícil saber el rumbo que un suceso va a tomar. Antes, a lo mejor hace 100, 200 años, todavía teníamos capacidad de hacer algún tipo de planeación, determinar cuál era el movimiento que iba a suceder en algún punto. Sin embargo, hoy empieza a ser muy complejo y las experiencias que teníamos pasadas ya no son suficientes para entender y generar planes a largo plazo. Cuando nosotros nos enfrentamos a estos procesos de incertidumbre, entonces mucho de lo que nos queda es quedarnos quietos porque no entendemos exactamente hacia dónde movernos. Ejemplos de cómo sucede esta incertidumbre en nuestro mundo actual solamente regresa a el tema de cómo las aplicaciones como Uber, Airbnb han hecho todo un movimiento de mercado y que hoy ya no sabemos realmente hacia dónde movernos. Estas aplicaciones entraron de una manera muy disruptiva y a lo mejor para ti podías pensar en hacer una inversión en hacer un taxi o en un transporte. Hace 40 años a lo mejor era una inversión segura. Hoy te reto a que me digas si es seguro invertir en un taxi o invertir en un Uber. Hoy la verdad es que ya no se sabe y tienes que empezar a jugar con esas variables. Lo mismo sucede si eres un desarrollador de hoteles hoy.
te tienes que enfrentar a esta competencia que puso Airbnb, y entonces estos movimientos se ven en muchísimas de las industrias. No importa la industria en la que estés hoy, si das servicios al público, si eres un pequeño consultor independiente, si eres un doctor o médico y das consultas, si tienes una empresa grande, si eres gerente o líder en una organización grande, te vas a enfrentar a estos temas de incertidumbre porque el mercado está reaccionando de manera diferente. Otro ejemplo real, los precios de los productos chinos y cómo estos mueven el mercado. Tal vez hoy tú tengas una gran idea para desarrollar un producto o un gran servicio y tú quieres definir el precio de mercado. ¿No es broma? ¿Lo has vivido? La industria china nos ha demostrado cómo en muy poco tiempo tú ya tienes opciones a muy bajo precio y que podríamos hablar de temas de competencia desleal y de dumping y muchos otros términos. Ahí es donde viene precisamente el tema de la incertidumbre. Ya hablamos de dos: volatilidad y el tema de incertidumbre. Vamos a hablar del tercer tema: complejidad. Complejidad tiene que ver con cómo las cosas hoy están interconectadas. Algo que pasa en alguna ciudad de China, en Siberia, puede venir a afectar nuestro mundo de manera muy real. Hoy la cantidad de variables y elementos que están conectados en una cadena muy larga hacen que se nos haga muy difícil entender este tipo de relaciones. Y muchas veces terminamos tomando decisiones solamente relacionadas con lo que tenemos en nuestra vista de muy cercana distancia. Y por lo tanto, muchas veces terminamos cometiendo errores, aunque creímos que teníamos las variables bajo control. Fue imposible visualizar toda la cadena de eventos y situaciones que están involucradas, y es por eso que el tema de complejidad es un elemento que también hoy es muy real. Ejemplos de cómo vivimos la complejidad hoy en el mundo. Quiero que vean el tema de la crisis de los chips. Todo empezó por un tema de COVID que afectó a una ciudad donde hicieron un lockdown, y ese lockdown se convirtió en una deficiencia en la producción, y eso después llevó a una cadena de deficiencia de producción de materiales. Total que llevamos una cadena enorme de eventos interconectados, y lo que está sucediendo es que no puedes comprar un automóvil porque no hay chips. Y yo les puedo asegurar que hubiéramos contratado al astrólogo más fuerte del planeta o al más experto gestor de negocios en el mundo, y ninguno de los dos hubiera podido definir que esto iba a pasar. Enfrentarnos a sistemas complejos nos pone en jaque también. Otro ejemplo real son las decisiones que se toman en las tasas de interés en una parte del mundo y vienen a afectar en efecto dominó a muchas otras personas en muchas otras regiones del mundo. La variación del peso depende de tantas variables en un sistema tan complejo que muchas veces es difícil saber si inviertes en dólares, si inviertes en pesos, si inviertes en euros. Y esto pues va a dar
a los precios que pones de tus servicios, va a dar a los precios que pones de tus productos, va a dar a la ganancia que terminas obteniendo sí o no de lo que vendes, porque a lo mejor tú decides mantener los precios, pero todo lo demás va a subir. Y ahí es donde este es un tema que nos afecta a todos. Ya no es un tema nada más de los grandes gobernantes. El tema VUCA es algo que debemos aprender a visualizar de manera completa. Entonces ya hablamos de 3 términos. Ya hablamos de volatilidad, de incertidumbre y de complejidad. Recuerden, ¿por qué los estamos visitando? Porque es importante utilizar el lenguaje adecuado. Y finalmente vamos a hablar del tema de ambigüedad. El tema de ambigüedad habla de que hoy ya nada es claro, nada es determinístico. Las prácticas ya no son todo lo que nosotros veíamos. Muchas gracias a quienes nos están mandando los mensajes de la pantalla. Voy a estar monitoreando para revisar que todos veamos el texto. Muchas gracias a quienes nos mandaron. Yo aquí estoy monitoreando y si hay algún tema donde el texto esté siendo afectado, cambio el setting de la pantalla. Muchas gracias. Entonces, en el tema de ambigüedad, lo que vemos es que lo que antes se conocía como mejores prácticas, olvídate, ya no son mejores prácticas. Los modelos que siempre utilizamos ya no son suficientes, ya no los utilizan. Entonces, otro ejemplo, cosas que sí funcionan en un contexto, en otros se vuelven un desastre, y cosas que le funcionaron a ciertas empresas y a ciertos consultores, a otros ya no les funcionan. Entonces, el tema de ambigüedad es muy notable, por ejemplo, en los movimientos sociales. Ustedes, un ejemplo muy real que estamos viviendo hoy es, por ejemplo, el tema del feminismo. Aquí no vamos a hablar de si es correcto o no es correcto, solamente yo los quiero invitar a ver cómo es ambiguo el efecto que genera en la población, y entonces una empresa de repente podría decir, oye, yo me voy a subir esa ola, pero entonces ya no sabemos qué va a pasar si se sube esa ola y puede tener reacciones muy ambiguas. El efecto de las noticias es otro efecto que también es extremadamente notable. Volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Si bien están en un término que se llama VUCA y nos hace pensar en el tema de todo el caos, es importante que ustedes también estén trabajando en entender cada uno de estos aspectos de manera completa. Y han de decir, oye, ¿y por qué tanto este caos? Bueno, yo nada más los quiero invitar a ver todo lo que nos ha pasado en las últimas 2 décadas. Ayer precisamente me encontraba en una red social este meme que les comparto ahí en la pantalla, donde, oye, ya me cansé, porque si tú oyes las noticias, mencionan la palabra, este es un hecho histórico que nunca se había visto, que es insólito y nadie lo había visto antes. Bueno, la verdad es que no sé cómo se sientan, pero creo que hemos vivido ya en el epítome de que todo es histórico y que nada se había visto. Entonces, creo que este meme tiene mucho sentido, pero en estas 2 décadas, éxitos rotundos, el tema de las redes sociales, los gobiernos de Europa septentrional también están haciendo cambios y están marcando mucho la pauta de cómo debe ser un gobierno, la educación, todos estos temas, el crecimiento económico de China, el poderío de Amazon, lo que está pasando con Google, con YouTube. Sin embargo, al mismo tiempo estamos viviendo eventos caóticos, que el huracán Katrina, desastres nucleares, temblores, el COVID, la influenza, ahorita el conflicto con Ucrania.
Y estamos viviendo que es este tema en el cual todos estamos precisamente viviendo eventos que parecía nunca nadie ha vivido. Y fracasos estrepitosos. La burbuja del .com, los gobiernos de Latinoamérica también fallando, grandes empresas que llevaban décadas funcionando como Enron, como AOL, Time Warner, la recesión que nos tocó hipotecaria en 2007, 2008. La verdad es que sí estamos viviendo en un proceso de turbulencia. Y por lo tanto, lo que hemos aprendido es que el término VUCA sí está muy bien aplicado. Todos los eventos que te compartí te han afectado de una o de otra manera. Personalmente, he vivido esos espacios en los cuales he tenido que modificar cosas en mi profesión, en mi organización, en mi posición como líder, y yo estoy seguro que de alguna manera tú también estás teniendo que mover algunos de estos temas. Sin embargo, yo creo que también vale la pena que te pongas en un contexto y te voy a pedir que reflexiones por unos segundos en esta pregunta. ¿Realmente estamos viviendo algo inusual? ¿O es solo que nuestro registro histórico es muy corto? ¿Realmente estamos viviendo en una época muy distinta? ¿O simplemente es lo que tenemos al alcance de información manejado por la forma en que las noticias se están dando? Vamos a tratar de resolver esto. Ahorita les acabo de presentar lo que pasó en los primeros 20 años de este siglo y quiero presentarte lo que pasó en los primeros 20 años de los otros 2 siglos que nos anteceden. Fíjate nada más lo que pasó en los primeros 20 años de 1800. Movimientos independentistas en muchos lugares, especialmente en Latinoamérica. El cambio de coronas a gobiernos. La guerra napoleónica de invasión a toda Europa y una parte de Asia. La ocupación asiática y africana en temas de colonias. La revolución industrial y el crecimiento de nuevas potencias como Estados Unidos. Imagínate quienes querían generar algo en aquel entonces, también se vieron envueltos en una cantidad de variables enorme. ¿Quieres cambiarte a 1900? Los primeros 20 años de 1900, gripe española, la Primera Guerra Mundial, se hundió el Titanic, empezaron los vuelos comerciales, vino el cine, autos se empezaron a fabricar en masa, la teoría de la relatividad creció. Entonces, siempre ha habido esta cantidad de variables. El mundo sigue un ritmo muy fuerte. La pregunta entonces es, ¿qué es diferente ahora? ¿Por qué se vuelve tan relevante este tema? La velocidad con la que llega la información y la cantidad de información que manejamos. Esa es la gran diferencia que estamos viviendo y quien nos está ayudando con sus comentarios en el chat, estoy muy de acuerdo. Entre que este tema no es nuevo, porque efectivamente ya vimos que hemos manejado variables, pero lo que hoy sí es diferente es la cantidad de información que debemos manejar y la velocidad con que llega esa información. Y esa velocidad hoy ya no la podemos desaparecer.
a menos que haya una hecatombe y deshagan todos los sistemas de información digitales del mundo, es que podría haber un cambio. Pero hoy debemos entender que esa velocidad no solo no va a disminuir, sino al contrario, se va a incrementar, y la cantidad de información que manejamos también va a ir aumentando, y por lo tanto debemos poner atención en la forma en que trabajamos en este nuevo modelo VUCA. Sin importar la profesión que tengas hoy, este es un efecto que hoy está en tus manos y no lo puedes eliminar. Entendiendo entonces que siempre hemos vivido en un entorno complejo, de incertidumbre, de volatilidad, pero entendiendo que hoy está a una velocidad todavía mucho mayor, ahí es donde tenemos que hacer los cambios. Ahí es donde a ti como líder de tu entorno, porque recuerda que la palabra de liderazgo es para un entorno contextual, te toca aprender nuevos temas. Y una de las cosas que nos dimos a la tarea precisamente en la organización es entender desde el punto de vista de futuristas y personas que están muy cercanos a esto, fuimos a minar qué es lo que están opinando que los líderes deben dominar, y hoy te quiero presentar precisamente parte de lo que encontramos que es importante. Esta interconexión y este efecto dominó no va a parar, y necesitamos precisamente enfrentarlo de manera distinta. Hoy necesitas una velocidad de cambio mayor y entender que las estrategias, si las haces de largo plazo, se van a volver obsoletas antes de que se vuelvan realidad. Por lo tanto, lo que nos están pidiendo es cambiar literal el modo en que pensamos. Y te quiero compartir una joya que me encontré en toda esta literatura que hoy les estamos compartiendo a los líderes. Como empresa, como líder, la pregunta ahora es: ¿soy yo el disruptor? ¿O soy parte de quienes tienen que adaptarse porque ya sucedió la disrupción? Fíjate nada más la pregunta, es una pregunta extremadamente fuerte. ¿Soy yo el que genera la disrupción? ¿O soy parte de quienes se tienen que adaptar porque la disrupción ya sucedió? Y encontré que esta pregunta la asocian con dos términos que te estoy compartiendo en la pantalla, que a mí me encantó cuando realmente los vi y vi lo que significaban, y que me gustaría que te los llevaras como parte de tu vocabulario. Quienes son disruptores están del lado de algo que se llama Change Agility. Son ágiles en el cambio. Están sabiendo saltar y superar de manera adecuada los retos que se están viviendo hoy en este mundo VUCA, con una aceleración de llegada de información. Y quienes están en el proceso de adaptación están en un término que se llama Change Fragility. Entonces, quiero que vean cómo jugaron con los términos. A mí me encantó, es Change Agility y Change Fragility. O eres frágil en el proceso de cambio, o eres ágil en el proceso de cambio. Y efectivamente, muchas gracias, Alejandra, por compartir tus comentarios. Estoy de acuerdo, ya van tarde.
Esto es parte precisamente de lo que tienen que entender las personas que están a cargo de algún tema. Tienen que entender los líderes como tú, que tenemos el honor de tenerte hoy aquí en la sesión. ¿Eres parte del mundo del Change Agility o eres parte del mundo del Change Fragility? ¿Eres disruptor o eres de los que tienen que ir alcanzando el modelo cada vez más tarde? Y algo bien importante, recordar que en cualquier organización, sea de 2 personas o sean multinacionales de cientos de miles de personas, los líderes son los que le dan la forma a la empresa y ellos son los que deciden si esa empresa va a ser del lado de la agilidad o del lado de la persecución. Y eso es precisamente lo que hoy quiero compartir contigo. Y por eso, de verdad, creemos que es un tema extremadamente relevante el que estamos viendo hoy. ¿Qué debes hacer como líder? ¿Cuáles son los cambios que debes empezar a impulsar para que te conviertas a esta agilidad de cambio y no a la fragilidad de cambio? Los expertos, desde varias perspectivas, sintetizamos y 3 son los temas. 1, cambiar tu forma de ver el mundo. Eso es lo primero que recomienda todo mundo. El mundo que te tocó vivir hace 10 años ya no es ese mundo, ya no existe ese mundo. Lo puedes atesorar, puedes crear un álbum, puedes generar experiencia, puedes jalar la experiencia que hayas tenido, pero lo que nos dicen los expertos hoy, tienes que cambiar tu forma de ver el mundo para que ya no la veas de una manera. El mundo ya no es estático, el mundo ya es completamente dinámico, es un mundo completamente VUCA. La segunda recomendación que nos dan es que generes una estructura flexible en la cual la complejidad, la ambigüedad, la incertidumbre se conviertan en el alimento para volverte más fuerte. En vez de tú sufrir las consecuencias de este mundo, usa los efectos para volverte más fuerte y ofrecer los temas específicos que resuelvan estos temas. ¿En qué industria estás? Industrias de tecnologías de información, en industrias de alimentos, en psicología, en logística. ¿Cómo estás adelantándote a los efectos que el VUCA tiene para que entonces tus ofertas, tus productos respondan de una manera más elegante a todos estos procesos y te vuelvas más fuerte? Pero esto solo va a suceder si cambias tu forma de ver el mundo y no te resistes a pensar que es un mundo que todavía es estático, y eso es lo que debemos trabajar. Y el tercer elemento que nos piden los expertos: innovar en todos los frentes. Ya no solo innovación de producto, ya no solo innovación, innovar en absolutamente todos los frentes. Y eso es precisamente lo que nos están pidiendo que debemos hacer para lograr estar arriba de este mundo VUCA. Quiero tomar algunos minutos para explicarte lo que los expertos ven. Imposible hoy compartirte todo lo que nosotros hemos colectado en todos estos meses, pero te quiero dar algunos ejemplos
de lo que ya empezamos a compartir con algunas organizaciones, con algunos líderes que ya se están preparando y están cambiando su forma de pensar para precisamente enfrentar de una manera más sólida este efecto que es real. Vamos a comenzar por el tema de cambiar tu forma de ver al mundo. Aquí la pregunta es, ¿cómo tú puedes ser el disruptor? Es decir, ¿cómo puedes tú ser el ágil, el change agility? ¿Cómo puedes adelantarte y cómo aprendes a ser pionero? Y ahí es donde precisamente necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Déjame darte un ejemplo. ¿Se acuerdan que de VUCA son 4 y uno de ellos es complejidad? Y ya hablamos que algo complejo tiene muchas piezas, no es lineal, tiene muchos lugares por donde puede jalarse la cuerda y tener efectos por todos lados porque es un tema de sistema. Bueno, la pregunta es, ¿qué tipo de habilidades me ayudan a enfrentar un problema complejo? Y hoy les quiero presentar una de esas herramientas que hemos estado trabajando precisamente con líderes, que es ayudarles a pensar en lo que se llama el modo de pensamiento lateral. En las organizaciones estamos acostumbradísimos al tema de términos como mejores prácticas, best practices, procesos, que nos llevan a temas de burocracia, el project management tradicional y muchos temas que hoy en cualquier organización, pequeña, grande, se dan. Y lo que estamos ayudándoles a los líderes hoy es a pensar de manera distinta para que ya no tengan un pensamiento vertical, sino tengan un pensamiento lateral. Y ese pensamiento lateral es un pensamiento más libre, donde no tienes que seguir pasos determinados, donde aprendes a manejar la aleatoriedad, pero de manera controlada, sin que esto se vuelva un caos inmanejable. Yo te recomiendo echarle ojo a todos los movimientos de pensamiento lateral que están creciendo en el mundo. Uno de ellos que se hizo muy importante y que apenas es la punta del iceberg es el famosísimo Design Thinking. El Design Thinking, pensamiento basado en diseño, si lo sabes aplicar en los negocios, se vuelve una gran forma de pensamiento lateral, pero no es la única forma de pensamiento lateral que hay. De hecho, todas estas herramientas se les conoce como herramientas de pensamiento estratégico. Y si tú quieres pensar de manera distinta, el pensamiento estratégico te da herramientas para lograrlo. Entonces, eso es parte precisamente de lo que nosotros estamos impulsando para que los líderes inicien de manera distinta. Otro modelo que estamos aplicando de manera muy fuerte en las organizaciones es un modelo que se llama modelo de identidad estratégica. Un modelo pensado para que realmente retes tu modelo de negocio. Una pregunta que les hacemos, que he tenido el honor de hacerle a directores de empresas de varios tamaños es, ¿qué valor le ofreces a tus clientes? Y no saben qué respuestas más aburridas, discretas y simples nos dan cuando los enfrentamos por primera vez a esta pregunta. Y cuando les hacemos saber que lo que ellos creen que es valor a los clientes, realmente hay miles de empresas que también dan ese valor, ahí es cuando queremos precisamente provocar estos efectos de pensamiento estratégico para que las personas piensen de manera distinta. ¿Qué valor ofreces que nadie más está ofreciendo en el mercado? Y por ahí tengo algunas respuestas de los tipos de valor
al final lo que hemos encontrado, y gracias por compartirlas, es que ese valor está atado muchas veces a la cultura de la organización. Y esa es una propuesta de pensamiento lateral. ¿Qué hay en tu cultura que lo puedes ofrecer como valor organizacional y como valor final a cliente? Y eso es lo que hace que esto se vuelva precisamente un proceso de pensamiento completamente fuera de la línea de las estrategias tradicionales. ¿Cómo conviertes la cultura de tu organización en valor a cliente? Y este modelo de identidad estratégica es precisamente parte de lo que ha hecho a algunas organizaciones que nosotros hemos apoyado a que se distingan del resto y vayan hacia arriba sin importar realmente el tema VUCA. Entonces, eso es parte de lo que precisamente estamos queriendo que ustedes como líderes piensen de manera diferente, lo traigan de manera distinta. Otra herramienta, otra joya de herramienta para lidiar con problemas complejos. No sé si habían oído de la herramienta Kinefin, que se escribe Cinefin, pero es Kinefin. Es una herramienta que nos ayuda a entender el tipo de decisión que tomamos de acuerdo al nivel de complejidad que estamos enfrentando del problema. Entonces, esta herramienta nos ayuda a ver que hay situaciones en las cuales todo está claro, situaciones que son más complicadas, situaciones complejas, y el último grado son situaciones caóticas. Y entonces algo que les enseñamos a los líderes es que ellos están muy acostumbrados a pensar de manera lineal. Y si quieres enfrentar el mundo VUCA, necesitas pensar de una manera distinta. Y eso es precisamente parte de lo que queremos compartirte. ¿Cómo logramos que la gran cantidad de líderes en el mundo, en México, empiecen a visualizar esto de manera distinta? Iris, me encantó tu comentario, lo voy a leer porque lo considero muy relevante. Dice, es lo más simple, podemos tener todas las metodologías del mundo, pero si no ofrecemos y damos lo que el cliente espera, atención, comunicación y servicio, el cliente no estará satisfecho. Estoy completamente de acuerdo y suena muy sencillo como lo dices. Sin embargo, recuerden que las organizaciones tienden a ser muy complejas también internamente, sobre todo cuando empiezan a crecer en tamaño. Y entonces ya se vuelve complejo que algo que podía ser muy simple, traducirlo a una ejecución estándar dentro de toda la organización para que todo mundo entienda lo que significa servicio. Y ahí es donde precisamente este tipo de herramientas empiezan a ayudar a los líderes a regresar a lo simple. Y eso es lo que queremos lograr. Entonces, les agradezco de verdad mucho la interacción porque eso está enriqueciendo mucho la plática. Segundo tema que nos piden los expertos. El primero, pensar de manera distinta, ver al mundo de manera distinta. El segundo tiene que ver con generar una estructura flexible. ¿Cómo te vuelves más resistente ante las amenazas y la disrupción? Para empezar, tú como líder, pero también la organización, la cultura, tu equipo, deben estar preparados con habilidades de agilidad y flexibilidad. Y aquí viene la pregunta, ¿cómo ser un líder ágil? ¿Qué habilidades, estrategias debes estar tomando en cuenta? Bueno,
pues ahí les van algunos ejemplos de modelos, estrategias que están creciendo. Hay una que me encanta, que hablo mucho con los clientes. ¿Tú qué quieres ser? ¿Un grower o un knower? ¿Alguien que le sabe a todo o alguien que va aprendiendo de manera continua para volverse más fuerte? Sin aprender de todo, sino de lo que va necesitando. Entonces, una cultura de grower versus knower, me encanta. El tema de Kaizen, mejora continua. El tema de siempre estar encontrando optimizaciones en tu operación. Indicadores estratégicos. No es broma, estamos en el 2022 y más estadística de 3 empresas, más del 80% de los líderes en organizaciones no saben diseñar un indicador estratégico. No saben cómo diseñar un indicador estratégico. Entonces, ¿cómo pretendes medir si no sabes hacer un indicador? Otra estrategia, modelos sistémicos de gestión del cambio. La gestión del cambio está revolucionando ya y los modelos lineales de gestión del cambio se están haciendo obsoletos a la velocidad de la luz y hoy ya hay modelos sistémicos de gestión del cambio que tratan de explicar efectos como el que les voy a comentar, que es un gran ejemplo que siempre uso en la certificación de gestión del cambio cuando nos acompañan a tomar esa certificación. ¿Cómo explicas que sin intervención de sistemas, sin intervención de directores, sin intervención de nadie, hoy el WhatsApp es una herramienta de negocio y de comunicación en tu organización o en tu negocio? Nunca hubo una estrategia, nunca hubo un gran plan, nunca hubo nada. Y de manera como la humedad en las paredes, el WhatsApp se convirtió en una herramienta estratégica de negocio con o sin permiso de las personas. Ese tipo de modelos de cambio hoy están explicados a través de modelos sistémicos. Y cuando tú quieres impulsar un cambio más orgánico en estos modelos que ya no te permiten hacer planeaciones de larguísimo plazo, necesitas aprender cómo se mueven estos modelos. Y todo el tema de Lean, mejora continua, eliminación de desperdicio, que lo traemos cargando de décadas del tema de manufactura y que hoy está ya muy maduro para llevarlo a las organizaciones, es otro elemento extremadamente importante también a tomar en cuenta. Tercer elemento, innovar en todos los frentes. Hoy, más que una moda, la innovación se ha vuelto una necesidad. Y podemos hacer el mismo reto que les comenté con el tema de los indicadores de gestión. Si entrevistas a los líderes y les preguntas qué es innovación, es de verdad preocupante las respuestas que llegamos a obtener, cuando la innovación debe ser uno de los ingredientes claves para diferenciación en las organizaciones y es un acelerador de los procesos de cambio. Y hoy lo que platicamos con líderes y tú como líder debes preocuparte es entender que la innovación se tiene que meter en la cultura de la organización. Entonces, desde varias perspectivas, 4 principios, por ejemplo, que compartimos con líderes para propiciar la innovación. La innovación se construye alrededor de experiencias. Algunos de ustedes comentaron hace rato alrededor del tema de servicio que la experiencia es mandante, completamente de acuerdo. La innovación tiene que ir atada alrededor de las experiencias. Número 2, la innovación es un sistema. Es decir, hay que plantearlo como parte de las operaciones de la organización. Número 3,
lo tienes que meter a la cultura. Y número 4, tiene que haber un proceso disciplinado, unido a las métricas de la organización. Como les comenté, la intención de invitarte hoy era hacer esta reflexión sobre qué debemos hacer como líderes para enfrentar este nuevo mundo VUCA. VUCA, como lo entendimos, no es un término, bueno, es un término que se empezó a usar en la década de los 90s. Sin embargo, no es nuevo en el sentido de que siempre hemos vivido, al menos los últimos 6 siglos en el mundo, en ambientes volátiles, con incertidumbre, con complejidad, con ambigüedad. Eso ya lo hemos vivido. Sin embargo, hoy la velocidad con la que llega la información, la globalización, es lo que está haciendo la diferencia de este mundo VUCA. Y en ese sentido, como líder, los expertos nos piden que empecemos a trabajar desde 3 trincheras, que ya las comenté a través de ejemplos de cómo debemos empezar a cambiar. Primero, cambiar tu forma de ver el mundo. El mundo sí es diferente hoy y en 6 meses va a ser otro mundo distinto. Y tienes que aprender a entender ese concepto y hacerte de herramientas y modelos de pensamiento que te ayuden a recordarte de manera constante a ti, a tu equipo, a tu entorno, que el mundo va a estar cambiando ya permanentemente. Y los procesos de estabilidad ya no van a existir. El cambio es la constante. Generar una estructura flexible, por lo tanto, una estructura que te ayude a enfrentar esta nueva forma de ver el mundo, y te tienes que subir a la tabla de surf. Así de sencillo. Abajo de la tabla de surf viene el caos, pero tú estás arriba de la tabla de surf. Eso es lo que tenemos que lograr. Y la parte de innovación. Innovar en todos los frentes. La innovación tiene que ser parte de tu proceso de liderazgo, de tu proceso de decisiones de negocio, de tu proceso de trabajo, porque en el momento que dejas de innovar, entras a la parte del change fragility. Y entonces, en el momento que como líder empiezas a practicar esto, es que precisamente te preparas para ser un líder VUCA en la nueva actualidad. Recuerda que como líder tienes esa responsabilidad de llevar a tus equipos hacia adelante. Y Héctor, estoy viendo tu comentario, estoy muy de acuerdo con lo que estás comentando. Una frase que a mí me gusta mucho, que siempre la comparto cuando puedo: la palabra enseña, pero el ejemplo arrastra. Y como líder tienes que ser coherente entre el discurso y las acciones que llevas. Si quieres entender un poquito más de estos temas, te invitamos a seguirnos en las redes sociales, te invitamos a que estés cercano a lo que generalmente estamos publicando, te invitamos a comentar en los foros sobre los temas que estamos haciendo. También queremos invitarte a que te prepares más y, por ejemplo, varios de estos temas que estamos tocando hoy los tenemos en nuestras estrategias de educación que tenemos con organizaciones, en nuestros procesos que tenemos de acercamiento con líderes, pero también, por ejemplo, tenemos la certificación de gestión del cambio, que hoy, por cierto, preparándonos para este tema VUCA, ya está en una experiencia completamente online y a tu ritmo, y ahí en esa certificación muchos de estos temas de agilidad de cambio, muchos de estos temas de cómo prepararte para estar propiciando un cambio permanente, los vemos allá a detalle. Cualquier cosa, aquí están nuestros datos.
Les agradecemos muchísimo de verdad estar cerca y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en LinkedIn, estamos en Twitter, estamos en YouTube. Este video seguramente lo vamos a ir subiendo a YouTube para que los compartan. Y de verdad les agradezco mucho su participación hoy. Mi nombre es Hugo García, director de Un Día Extra, y les deseo de verdad que como líderes sigan preparándose, porque esto se va a seguir poniendo complejo y lo mejor es que tú seas de los disruptores. Te mando un gran abrazo y te deseo mucho éxito.